Alejandro Terán es abogado venezolano, pero está en el mundo del petróleo y está fuera de Venezuela en grandes negocios internacionales. Precisamente a propósito de lo que es la reunión de Davos, queremos preguntarle al comienzo, él que está vinculado al mundo del petróleo, del gas y sobre todo de todas las energías, de los hidrocarburos, cómo compaginar, porque la alerta que lanza el secretario general de Naciones Unidas es la protección del ambiente, cómo combinar esos gases de efecto invernadero con políticas en donde siga produciendo hidrocarburos, pero purificar el aire. Bueno, muchas gracias, Manuel. Feliz año primeramente a todos su distinguida audiencia. Bueno, el foro de Davos define hacia dónde va el mundo económico, pero este es un foro que tiene varias características nuevas, novedosas, que le hemos hablado. Primera característica, la guerra en el Golfo Pérsico, no prevista, ataques serios, bombardeo. En segundo lugar, un segundo año, creo, si no me mal, o un año más, de la guerra Ucrania-Rusia. Una guerra económica entre China y los Estados Unidos cantada, y una casi guerra entre Venezuela y Guyana, que gracias a Dios no llegó a Alemania. Y en estos conflictos el petróleo siempre está presente, ¿no? El petróleo está presente a partir del año 1914 en todos los conflictos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra del Golfo Pérsico, todo ese tipo. Entonces, Davos tiene ahora el reto de marcar unas líneas económicas en medio de esta crisis energética mundial, en este problema militar entre varias controversias, y cómo evitar una megacrisis mundial, dadas todas las condiciones del año 39 para una guerra mundial. Entonces, es lo que señalaban ellos, inclusive para el mundo occidental y capitalista, humanizar el capitalismo, convivir con los grandes problemas del planeta, ecológicos, ambientales y sobre todo la miseria. En una oportunidad en Londres, en una conferencia que escuché yo a un importante jefe de la Escuela de Negocios de Londres, decir que no le podías entregar toda la operación de los países a los privados porque piensan como privados y no como estadistas. Y esa es la consecuencia que tenemos hoy en día, es que la desigualdad, y lo dijo Stiglitz en su libro, que fue Premio Nobel de Economía, la desigualdad nos llevó a una crisis en el Wall Street, la desigualdad nos ha llevado a una crisis en el Medio Oriente, la desigualdad nos está llevando a una crisis en el norte de Europa, la desigualdad nos está llevando a la guerra económica y la desigualdad nos está llevando a la emigración latinoamericana. Entonces, los países tienen que sentarse, y yo creo que Davos está observando eso con mucha seriedad. El Foro Económico de Davos se está dando cuenta y están diciéndole a las personas, epa, vamos a humanizar un poco las cosas, porque tenemos un tema que hay un grupito que gana demasiado dinero y otro no gana absolutamente nada. Y ahí se generan los problemas como fue en la Revolución Francesa. No, inclusive señalaba hoy algún periódico francés, Le Monde, cómo llegaban muchos teóricos de la ecología y el ambiente en jet privados. Creo que cada 10 personas de los que van, 3 o 4 van en aviones privados. Por eso el presidente de Argentina prefirió no alquilar un avión, sino irse en un vuelo comercial. Como lo hizo Gustavo Petro y como lo hizo el presidente López Obrador de México. Es que el problema no es el uso o no, el problema es los procedimientos para hacer el petróleo, o los procedimientos que deben utilizarse correctamente. La Shell, la europea Shell, está aplicando una gran novedad en el proceso de regulación petrolera en materia ecológica. En Guyana hicieron barbaridades con el tema ecológico, fue una de las grandes discusiones que se dio, usted estuvo en esa discusión. Y entra ahora este nuevo año 24, con varios presidentes que van a ir a elecciones, con varios cambios políticos y con una crisis energética cada día más grave y más asentada. Entonces, sobre todo para grandes países como Estados Unidos, como la India, Rusia, todas en elecciones, la Unión Europea. No, y países que no consumían tanto petróleo como ahorita. Por ejemplo, la India, China y todos esos países de Asia están incrementando su producción porque están incrementando su nivel de vida, están incrementando más vehículos, más carros y más consumo. Entonces, Venezuela... Y el Medio Oriente se complica con los conflictos para que el petróleo fluya, ¿no? Para que el petróleo fluya, con el riesgo de que haya una guerra ahí muy delicada que puede traer consecuencias fundamentales. Y eso es lo que está visualizando los Estados Unidos. Por eso la decisión que recientemente se da con el tema de Citgo, por eso la decisión de mitigar las sanciones petroleras, y por eso la necesidad de que Venezuela entienda, y es lo que yo siempre, y lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, entienda que podemos ser el fiel de la balanza en este nuevo equilibrio petrolero mundial. Lo fuimos en el 14, lo fuimos en el 39, lo fuimos en la guerra Irak-Irán, lo fuimos en la guerra de Irak. Hemos sido siempre el equilibrio petrolero energético del mundo en los momentos más difíciles, como el que se avecina en los próximos días, para el cual debemos estar preparados. Ahora eso también obliga a los Estados Unidos a mirar más hacia América Latina y a un suplidor de petróleo tan importante como Venezuela. Los Estados Unidos siempre han visto a América Latina de la forma equivocada. Lamentablemente no han entendido a veces cómo funciona América Latina y no entendieron cómo funcionan los mercados en Sudamérica, y por eso tienen ese problema en la frontera. El grave problema que tiene la frontera ha sido la equivocada política norteamericana. Si los norteamericanos entienden
que hay que negociar de manera equilibrada con Venezuela, que es el principal proveedor de petróleo norteamericano, pudiese ser el principal proveedor, y lo fue en su gran oportunidad. Tienes a Brasil, que está creciendo, tienes a Colombia, que está creciendo, tienes a 3 millones creo que está produciendo Brasil. No, pero es lo que te quiero decir, y por eso tienes ahora el tema con Trinidad y el tema de Guyana, y hay una visión integral. Pero fíjese, embajador, una visión de Estado, no una visión de una empresa. La guerra de Irak fue por Halliburton, está demostrado. El problema con Guyana es por ExxonMobil. Si esas cosas se resuelven y vemos como una visión estadista, yo creo que todos podemos tener esa torta tan importante en beneficio de Y en cuanto a la parte más venezolana, por ejemplo, el tema del efecto que se llama Citgo dentro del campo energético. Bueno, ese es un nuevo autogol que se acaban de propiciar en este momento para complacer a unos tenedores de bono y para complacer a unos demandantes contra Venezuela, con el aval de algo llamado un gobierno interino que permitió negligentemente, y está en la sentencia de la misma Corte de Delaware diciendo que se dispendiaron 19.000 millones de dólares, permitió que ese problema de Citgo le genere adicionalmente una crisis más grande aún a los Estados Unidos desde el punto de vista energético. Pues fíjate, vamos a suponer. Citgo tenía multitud de creo que hay una foto por ahí, y además 19.000 bombas de servicio, la refinería más grande, pero fíjate esto, embajador, el puerto más grande de entrada de petróleo en Galveston, Texas, casi 3 millones de diarios podían trasegarse ahí. Estamos hablando de algo monstruoso, gigantesco y estratégico para los Estados Unidos y para Venezuela, que yo siento que a veces no lo hemos entendido. Entonces, lo que se permitió, el asalto, bueno, el Departamento de Estado del Tesoro acaba de emitir una licencia de protección temporal antes de julio del 24, que es la subasta. Yo aspiro que ante la subasta logremos remover a esa junta directiva que está ahí, que son toda una serie de confabulados en contra de unos supuestos acreedores en contra de Venezuela, y se salve la operación de Citgo, porque si vamos a una subasta van a desmantelar la empresa y entonces Estados Unidos sería un grave problema energético para ellos y una pérdida irreparable para nosotros. Y las nuevas situaciones, por ejemplo, del petróleo venezolano con Curazao y con Trinidad. Bueno, yo he hablado mucho de la refinería. Acuérdate que en el año 80, en el 70 y 80, cuando se puso la famosa guerra, que Carlos Andrés era presidente, que se compró Citgo en esa época. Citgo fue cofundada en el año 1914 y se compró en el año 1900, entre 75 y 85, era Carlos Andrés Pérez el presidente. ¿Y por qué se compra? Porque los Estados Unidos tienen déficit de economía y le piden a PDVSA que deje ese dinero en Estados Unidos. Y PDVSA inteligentemente dice, bueno, vamos a comprar refinería. Y compraron varias refinerías. El Caribe, yo insisto siempre en la de Cienfuegos, lo he hablado en varias oportunidades, hay que levantar bloqueo, no tiene sentido. En Cuba, ¿no? Por supuesto, hay que levantar esos bloqueos, no tiene sentido estar encareciendo los productos a los cruceros del Caribe, que son una gran economía. Venezuela compró las refinerías en Europa, Venezuela compró refinerías en todas partes, en Aruba, Curazao. Venezuela logró en aquel entonces, PDVSA, gracias a esa guerra que existió, posesionarse como el productor estratégico más equilibrado del mundo en su oportunidad. Y por eso Citgo es tan importante en este momento. Así que la estrategia de las petroleras privadas norteamericanas de acabar con la OPEP y de acabar con Citgo se está viendo en este nuevo hecho que está ocurriendo hoy en día. Ahora, el tema de Guyana, señalabas que precisamente la ExxonMobil ha venido manipulando políticamente el tema dentro de Guyana, ha financiado el juicio en La Haya, y es un petróleo que además está en zonas nuestras, muchas de las concesiones que se han dado. Mira, hay dos cosas que yo llamo la atención. En el 2015 se descubre la Reserva Guyanesa de Petróleo. En el 2016 asume la Asamblea la oposición. En el 2019 el señor Guaidó, en el 2018 demanda. Guyana no debió demandar porque no reconocía la jurisdicción y sabemos que hay el Acuerdo de Ginebra que había que esperar primeramente que ocurriera el Acuerdo de Ginebra. Se mete la ExxonMobil ahí porque empiezan a invertir 100.000 millones de dólares, le notifican a los inversionistas allá en la Bolsa de Valores de Nueva York, eso que por cierto nosotros lo denunciamos, nosotros lo dijimos allá, le dijimos a la Bolsa de Valores cómo esta gente está invirtiendo dinero en un terreno que no es de ellos. Entonces, sucede todo ese tipo de fenómenos hasta que obligan al presidente de Guyana a firmar el acuerdo con el presidente Maduro, que para mí es un logro fundamental de Venezuela. Y solamente eso, sino que lo obligan a eso, y para ellos poder terminar de extraer ese petróleo y justificar la inversión a sus inversionistas en la bolsa, van a tener que hablar con Venezuela porque ese petróleo es venezolano. Entonces, no, y las empresas empiezan a tener preocupación pero claro, por el problema de la soberanía. Y la acción bajó. Claro, esta gente, estos son unos tiburones cuya sangre los alimenta es el petróleo. Entonces nosotros tenemos que ser estratégicos los venezolanos, y yo hago esta insistencia siempre, el funcionario venezolano, los que estamos operando petróleo en Venezuela o en cualquier parte del mundo, ser estratégico y ver esta nueva realidad que ha sido muy cambiante en apenas 3 meses, porque teníamos una estabilidad el año pasado petrolera y este año totalmente distinta. Pero en ese momento Venezuela puede ser fundamental
y repito, convertirse nuevamente en el fiel de la balanza como lo fue el 39, como lo fue el 45, como lo fue en el año 80, como fue en todas las guerras que lamentablemente había en el mundo, que no apoyamos las guerras, pero nosotros hemos podido equilibrar una crisis energética y viene una adicional, mi querido hermano, el gas de Europa, que está, el problema que hay con Zelensky, Rusia está cada vez más grave, los americanos no le van a mandar más recursos a Zelensky, entonces estamos en medio de una situación energética latente y lo advierto en este momento y yo creo que Venezuela puede ser definitivamente el que estabilice ese mercado. Bueno, muchísimas gracias Alejandro Terán. Agradable cercanía de lo geopolítico y el petróleo, porque el petróleo es, decía alguien, 90% política y 10% economía. Y ojalá todos los venezolanos que me están escuchando, sean o no del gobierno, donde estén, entendamos que cada gota cuenta. Sí, Yarguín decía eso precisamente, teórico del mundo del petróleo. Gracias Alejandro Terán. Seguimos con el tema petrolero más adelante porque es el recurso fundamental de Venezuela para nuestra diplomacia y para nuestro desarrollo. Ya regresamos.